Bueno, hola, buenos días. Vamos a presentaros hoy las titulaciones de grado de Ingeniería de Obras Públicas y el grado en Tecnología de la Ingeniería Civil de la Escuela de Caminos Canales, de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Hoy nos acompañan José París, que es subdirector de la escuela, y Luis Ramírez, secretario, y yo mismo, Aitor Valdomir, para explicaros un poquito en qué consisten las carreras que impartimos en nuestra escuela, ¿vale? Entonces, en cualquier momento no dudéis en preguntar si tenéis alguna duda, ¿vale? Y pasaré a hacer una presentación breve de lo que es la ingeniería y cuáles son las titulaciones que tenemos en nuestra escuela, ¿vale? Voy a compartir pantalla con la presentación. Espero que se pueda ver bien. Pues, como os decía, bueno, estamos en la Universidad de Coruña y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Aquí tenéis la página web donde podréis encontrar toda la información desglosada de lo que os vamos a contar, ¿vale? Y lo que me interesa ahora, más que contaros cuáles son las titulaciones en concreto, qué asignaturas vais a tener que estudiar, etcétera, me gustaría comentaros un poco qué es la ingeniería, ¿vale? A qué nos dedicamos y por qué somos necesarios en esta sociedad, ¿no? Generalmente se nos conoce a nosotros, ingenieros, en cualquier ámbito, pero en el nuestro, en el ámbito de la ingeniería civil, ¿vale? Pues se nos conoce sobre todo por resolver problemas, ¿vale? Diseñar todo tipo de infraestructuras, todo tipo de construcciones que no sean edificaciones o vivienda privada, ¿vale? Construir, gestionarlas y planificarlas e investigarlas, ¿vale? Quería enseñaros rápidamente un ejemplo de cada una de estas cosas para que veáis para qué somos útiles y si estáis pensando estudiar una carrera de este estilo, pues cuál será vuestra función y a qué os dedicaréis, ¿vale? Entonces, en el ámbito de resolución de problemas, os voy a contar solo un par de ejemplos. Perdonadme que me centre más en las estructuras, pero es que es el campo en el que me he especializado. Entonces, veréis en esta presentación más cosas de estructuras que de otros ámbitos, pero veréis más adelante y os indicaré pues, todos los ámbitos en los que tenemos competencias, ¿vale? Aquí podéis ver pues, la construcción de un puente que en un momento dado pues, se pone a vibrar de esta manera. Lo estáis observando, las vibraciones son muy fuertes, ¿vale? Y esto hace, por supuesto, que sea impracticable el seguir continuando con la construcción de esta estructura en estas condiciones. Entonces, en este momento es donde pues, se nos requiere, se nos llama, no solo para construirlo, que para todo esto también hicieron falta pues, técnicos e ingenieros como nosotros, pero para resolver este problema en concreto, pues, se necesitan hacer estudios, ¿vale? Y saber cuál es realmente el problema que está sucediendo. Lo que está sucediendo aquí era una oscilación, se estaba produciendo un efecto de excitación de la primera frecuencia natural de este sistema, de esta estructura, que seguro ya habéis estudiado en física, resonancias y frecuencias naturales. Bueno, pues producida por el viento. El viento, además, no a una velocidad muy grande, 60 km por hora, y lo que está pasando, pues algo parecido a esto. Nosotros podemos hacer simulación numérica para ver la incidencia del viento sobre una sección como esta, cómo produce pues, torbellinos que al final producen unas fuerzas que hacen excitar y mover este puente de esta manera, ¿vale? Bueno, pues esto que ves aquí no es un dibujito, ni una animación, ni nada, sino que son las leyes de la física, de mecánica de fluidos, ¿vale? Que al final nos permiten ver si esta sección es aerodinámica o no, en este caso no lo era, y proponer una solución. La solución puede parecer muy sencilla, se han soldado aquí unas chapas a modo de alerones, como en los coches, ¿vale? Y esto hace que el flujo sea ya laminar y entonces no se produzca este tipo de vibraciones. Al tomar esta solución, directamente se terminaron los problemas en esta estructura y se pudo rematar, ¿vale? Como esto, hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, todos los días vemos parques de aerogeneradores así, funcionando, sin ningún problema, ¿no? En general todo va de maravilla, hasta que en un momento dado, pues se nos puede venir abajo una torre, como pasó.
¿vale? Aquí estáis viendo la rotura por una sección de una de estos aerogeneradores de hormigón, ¿vale? Donde el fallo se estaba produciendo porque estas barras, frente a cargas de viento que son pues, oscilatorias, ¿vale? Que producen vibraciones sobre la estructura, al final llegan a producir un fenómeno que se denomina fatiga en estas barras, y puede llegar al colapso en este caso. Llegó a colapsar esta torre, ¿de acuerdo? Aquí lo que veis son la solución no, la reproducción numérica de lo que estaba pasando. Es decir, se nos llama, muy preocupados, lógicamente, porque si veis esto y de repente veis que esta torre de aquí se cae, inmediatamente a todos se nos viene a la cabeza que puede ser que se nos caiga todo el parque, porque todos estos aerogeneradores se han construido de la misma manera. Entonces, el propietario de esto, pues obviamente tiene bastante miedo de que pueda reproducirse este fenómeno en todos los aerogeneradores. Y eso ya una pérdida enorme, ¿no? Entonces, se nos llama y se nos plantea que veamos cuál es el problema, perdona que he pasado hacia adelante, y lo que hacemos es reproducir el modelo. Esto no es un dibujo, otra vez, quiero recalcar esto. Esto es un modelo de elementos finitos, donde se pueden modelar las barras que hay entre cada una de las juntas, etcétera, meter el modelo dentro de un modelo global más cercano para ver cuáles son las zonas con mayor presión, mayor abertura, etcétera, y saber si esta barra de aquí pues está teniendo tensiones superiores a las admisibles y se puede caer, ¿vale? Por tanto, necesitamos poder ser útiles a la hora de resolver este tipo de problemas, y se nos enseñan dentro de estas carreras a poder tratar con problemas muy diversos y poderles dar solución, ¿vale? Otro ámbito es el de diseño. Diseño también, ya os digo, me centro ahora en las estructuras, pero después veréis que tenemos un amplio abanico de posibilidades de salidas laborales. Diseños, pues aquí tenéis el ejemplo de una banda Tesla que fue récord del mundo de esta tipología con cables de fibra de carbono, ¿vale? Es una estructura muy esbelta, solo tiene unos 20 centímetros de canto y 70 metros de luz, ¿de acuerdo? Pues tuvimos que hacer el cálculo de esta estructura. Este es un puente en Ecuador, muy importante porque une el aeropuerto con Quito, y el hándicap o el problema más importante del diseño de esta estructura es su capacidad frente a la respuesta sísmica, ¿vale? Entonces es necesario pues poner aisladores, ¿vale?, en la base, como estos que veis aquí, y ser capaces de calcularlos, ¿vale? No solo se trata de construir estas estructuras, sino de anticiparse y poder saber si lo que estáis viendo aquí, que son movimientos de un modelo, ¿vale? Aquí estáis viendo el modelo de los aisladores, ¿vale?, de base. Y aquí, en este modelo global, aunque se aprecia poco, se están viendo las deformadas pues, del tablero, por donde pasan los coches, etc. Todo eso, aquí está recogida la física y, por tanto, todos los comportamientos del material, el acero que tenemos ahí y las tensiones que se están produciendo en cada momento para ver si va a ser capaz de sostener estas cargas o no en el futuro antes de construirlo. Todo esto se puede hacer desde cualquier sitio, desde Coruña, por ejemplo. Tenemos empresas dedicadas a cálculo de estructuras que diseñan estructuras para ser construidas en el resto del mundo, ¿de acuerdo? Otra cosa es construirlas. Construirlas, por supuesto, que es otra de las grandes facetas de los ingenieros de caminos y los ingenieros técnicos de obras públicas, ¿vale?, que son las profesiones reguladas a los que darán lugar estos grados, ¿de acuerdo? Pues una de las partes por las que se nos conoce mucho es por la de construcción, aparte de diseñar y resolver problemas. ¿Qué es lo que construimos? Pues, a ver si puedo pasar de diapositiva y os pongo algunos ejemplos. Os estaba comentando que, aparte de estructuras, todas aquellas cosas que se construyen, que sirven a la sociedad como infraestructuras y no son edificación o vivienda privada, pues las hacen los ingenieros de caminos y ingenieros técnicos de obras públicas, ¿de acuerdo? Desde carreteras, abastecimientos de aguas, puertos, logística, aeropuertos, ¿qué más? Ferrocarril, túneles, saneamiento, muy importante, el saneamiento de las aguas residuales,
impactos ambientales, todo lo que tenga que ver con impacto ambiental, encauzamiento de ríos, etcétera. Un montón de actividades que están reservadas para nosotros, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplos de construcciones, de metro, puertos, aerogeneradores, estructuras, puentes, etcétera. Y lo que quería enseñaros a continuación es remarcaros un poco cuál es el efecto, la importancia de la ejecución de este tipo de estructuras, ¿vale? ¿Qué efecto tiene en la sociedad? Y una muy clara y rápida de ver es pues, el efecto que puede tener el tener construido o no un puente. Este es el caso, por ejemplo, del puente de... tengo especial interés en contaros esto porque como es aquí cercano, pues podemos ver el impacto muy rápido. Se trata del puente de Rande, que está localizado pues, en la ría de Vigo. Y para hacer lo que os estoy mostrando en pantalla es directamente el recorrido que pondríamos en Google Maps, ¿vale? Entre Pontevedra y Vigo. Y veis el caso en el que no pasamos por el puente de Rande, que está situado aquí, ¿vale? Pues veis que el tiempo más o menos son 47 minutos el que nos marca. Y si hacemos la ruta habitual pasando por el puente de Rande, ¿vale? El tiempo se reduce a 26 minutos. Bueno, como podéis observar, en un solo trayecto estamos pues, ahorrando 20 minutos. Y si vas y vuelves, que es muy normal que la gente vaya de Vigo a Pontevedra, de hecho, buscando una noticia, encontraba que más o menos 40.000 coches a diario van entre Vigo y Pontevedra, pues cada día esa persona que va en un coche, cada coche, ahorra más o menos 40 minutos al día. Esto significa más o menos 7 días al año que estás metido en un coche, que estarías metido en un coche si no existiera ese puente, ¿de acuerdo? Y además, como pasan 40.000 coches, el acumulado en ese día realmente son 3 años acumulados de ahorro por tener ese puente construido, ¿vale? Esto puede parecer muy impactante a la hora de explicarlo, porque son mucho tiempo que estamos ahorrando a las personas estar en un coche, pero mucha más importancia puede tener el tratamiento de aguas residuales que estábamos comentando antes, ¿vale? El hecho de poder tratar esas aguas adecuadamente y devolverlas al medio natural en condiciones saludables, pues ha dado lugar a que, o el hecho de tener agua potable en buenas condiciones ha dado lugar a un incremento muy importante en la esperanza de vida de las personas, ¿vale? De hecho, solo hay que mirar los países donde no tienen todo este tema bien tratado, tanto abastecimiento como saneamiento, cuál es el impacto directamente sobre la esperanza de vida, que se reduce bastante, ¿vale? Entonces, ya veis, resolver problemas, diseñar infraestructuras, ¿vale? Construirlas y, por supuesto, después falta gestionar y planificarlas. Todo esto que construimos, pues no queda ahí de por vida y no funciona si no hay gente detrás, ingenieros que están detrás de todas estas infraestructuras para que funcionen, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver pues una terminal de contenedores, ¿vale? Donde hay que conseguir pues, que la mercancía vaya lo más rápidamente y eficientemente posible de un país a otro a través de un determinado puerto y poder colocar tal mercancía en tal lugar de la forma más barata y de la forma más eficiente, ¿vale? Pues toda esa logística se encargan los ingenieros de camión y los ingenieros técnicos de obras públicas, ¿vale? Aquí tenéis pues lo mismo para ferrocarriles, metro. Todos los días vemos en el metro como cada 2 minutos tenemos un metro parando en la estación, ¿vale? Y a lo mejor no nos preguntamos por qué, pero es bastante sorprendente que cada 2 minutos tengamos un tren, que todo funcione de maravilla y que podamos ir de una estación a otra, que no haya ningún tipo de intersección entre los trenes. Y todo ello es debido a que hay un montón de personas detrás que hacen que eso sea posible. Abastecimiento de agua, exactamente igual. Aquí tenéis una captura del programa que vais a manejar si os inclináis por alguna de estas titulaciones, en el que podéis diseñar directamente una red de abastecimiento de una ciudad o de un pueblo, ¿vale? Y poder saber, pues, de dónde tengo que captar el agua, qué tuberías tengo que meter, de qué diámetro, dónde tengo que meter una válvula, etcétera. Todo ese tipo de cosas que no vemos y que nos parecen tan normales que pasan desapercibidas. El hecho de poder abrir el grifo del
de tu casa y salga agua potable con una presión perfecta de 1,5 kilos para que no salga gotita a gotita o al revés, que no salga una presión desmesurada, que nos haga daño en las manos, pues todo eso tiene que ser planificado en función de la oferta, de la demanda que haya de agua en determinadas ciudades, si tenemos zonas industriales, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y simularlo con un ordenador, en este caso, ¿de acuerdo? Podemos dimensionar una red, saber las necesidades antes de acometer esa obra, ¿vale? Y gestión del tráfico, también, muy importante, pero aquí solo hay unos pocos ejemplos de los ámbitos a los que nos dedicamos. Por eso digo que, aunque habéis, a lo mejor estáis viendo más parte de estructura, por lo menos en la primera parte de la presentación, hay un amplio espectro de posibilidades y de salidas laborales al cursar una carrera de este tipo tan generalista, ¿vale? Y por último, hay una última parte quizá más específica y más minoritaria, que es la de investigar. También hay ingenieros de caminos, ingenieros técnicos de obras públicas que se dedican a investigar una vez terminada su etapa académica, ¿vale? Y en mi caso, pues me dedico a investigar temas de estructuras, ¿vale? Aquí simplemente pues es un ejemplo de poder optimizar pues el número de cables de puentes atirantados, fuerzas de pretensado, etcétera, etcétera. No me voy a parar, porque si no cada una de estas diapositivas podría dar lugar a una hora de debate, ¿vale? Pues aquí, aunque os parezca sorprendente, las estructuras al final se rigen por una serie de ecuaciones físicas y funcionan en todos los lados exactamente igual, tanto en el cuerpo humano, con los huesos, por ejemplo, en una estructura aeronáutica como la que podéis ver aquí, y en las estructuras de ingeniería civil, ¿vale? Como puentes, pasarelas o cualquier otro tipo de construcción. Este es un ejemplo en el que la empresa Airbus contactó con nosotros para, bueno, optimizar la estructura que sujetaría este motor que va situado en la cola de los aviones, en este caso de la 320, ¿vale? Y que pesa unos 200 kilos y sirve para alimentar, para dar suministro eléctrico a los sistemas de la aeronave, como aire acondicionado, otro tipo de mecanismos, etc. Entonces, básicamente se nos decía que la estructura no podría estar enganchada bajo ningún concepto a la piel y que tenía que estar unida solo a 4 puntos, ¿vale? Pues a estos 4 puntos de aquí. Y al final pues, se hizo una metodología, optimización topológica y se pudo obtener cuál podría ser la estructura de menor peso para soportar ese motor, ¿vale? Todas estas cosas que estamos viendo aquí, las de antes, para realizar todo esto es necesario utilizar la física y la matemática y muchos de los conceptos que ya estáis viendo ahora, ¿vale? Puede parecer sorprendente, pero lo que estáis viendo ahora, esas derivadas que hacéis, que a lo mejor decís x cuadrado, derivada 2x, y a veces no tenéis muy claro si es la pendiente, no tenéis muy claro cuál es su utilidad, ¿vale? En estos ejemplos que os estoy diciendo, etcétera, sería impensable, inabordable si no pudiéramos tener estas herramientas, como son las derivadas, las integrales, etcétera. Entonces, de alguna forma, os animo a que sigáis perseverando en ello, porque al final veis cuál es la utilidad de todas estas herramientas que estáis adquiriendo, ¿vale? Bueno, con esto quería un poco daros una idea general de a lo que nos podemos dedicar los ingenieros, ¿vale? Pero aparte, lógicamente queréis saber dónde estamos, cuáles son las titulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente, este es nuestro edificio central, el edificio de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ¿vale? Está situado en el campus de Elviña, Coruña, y toda la información pues la podéis ver en la página web, ¿vale? En la página web de Caminos, que es muy fácil, podéis entrar muy rápidamente. Pues tengo aquí el enlace, no sé si puedo, un momento dado, a ver si me abre internet. Va, pues ponemos aquí, vamos allá, Caminos, vale. Y aquí, pues en esta página, si carga rápido, espero que sí. Bueno, pues aquí tenéis básicamente todos los apartados más importantes, docencia. En docencia podéis ver, pues, toda la oferta académica, perdón, que tenemos.
¿vale? Que si el grado en tecnología en ingeniería civil, el máster, os explico ahora un poco más en detalle. Bueno, aquí podéis encontrar qué asignaturas se dan en cada uno de los cursos, ¿vale? Toda la información de qué temas se dan en cada uno de las asignaturas, etcétera, etcétera, podéis entrar a partir de esta página web. Y por otro lado, quería indicaros también que tenemos un edificio pues dedicado exclusivamente o casi exclusivamente a investigación en ingeniería civil. ¿Vale? Hay laboratorios muy importantes que algunos son únicos en Galicia seguro y algunos de los cuales hay muy pocas unidades en España, ¿de acuerdo? Y esta es una de ellas. Que es el Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil. ¿Vale? También podéis acceder a todo el contenido de lo que hay en este edificio y que visitaréis cuando vengáis a la escuela, ¿vale? Poniendo directamente en Google CITEC. Si ponéis esto, podéis entrar y ver todo lo que hay ahí. Hay un montón de infraestructuras, aquí os enseño alguna. Esto es la dársena de... Bueno, estáis viendo, es que paro de hablar porque creo que si no, si no se escucha a mí, pero podéis ver pues una simulación. Si veis este dique de aquí, ¿vale? Lo que se puede conseguir con este tipo de infraestructuras pues es simular el oleaje que hay en una determinada zona portuaria, ¿vale? Para ver seguramente un montón de análisis que a mí se me escapan porque yo no soy del ámbito de portuaria, aunque sí que en la carrera todos estudiamos temas de puertos, pero básicamente para ver si un dique es capaz de soportar un determinado oleaje extremal, ¿de acuerdo? Y si nos va a llevar parte del dique, como estáis viendo últimamente por el efecto del cambio climático, estamos teniendo cada vez más episodios de este estilo, pues ver cómo podemos reforzarlos o cuál es el problema que está teniendo un determinado dique. Y por otro lado, también, pues, por ejemplo, agitación dentro de un puerto, de un muelle, ¿vale? Todos los días vemos barcos descargando mercancía en los puertos, pues es importante que se pueda realizar con seguridad esas maniobras. Y aunque pueda parecer raro, para poder descargar determinados barcos es necesario que la agitación dentro del puerto sea muy, muy, muy pequeña. Bueno, pues con este tipo de infraestructuras podemos ver qué diques, contradiques tenemos que meter para poder conseguir esa pequeña agitación dentro de un puerto para que sea eficiente y el cliente elija ir a ese puerto y no a otro que esté situado en otro país, por ejemplo, y sea más competitivo. ¿De acuerdo? Túnel de viento, un túnel de viento de unos 30 o 40 metros de longitud, ya no me acuerdo exactamente justo de la longitud, pero muy grande, con una cámara de ensayo también bastante grande, de 3 metros por 2. Aquí tenéis un ejemplo de un aerogenerador, de una maqueta de un aerogenerador que nos encargaron para verificar cuál era su estabilidad frente a viento. Estaban preocupados porque realmente este aerogenerador se va montando pieza a pieza sin una unión realmente sólida entre cada una de las dovelas y por tanto querían saber cuál era su comportamiento frente a viento antes de postesar, porque al final al llegar a la torre final pues se tesa todo esto para que sea mucho más rígido, ¿de acuerdo? Bueno, os he puesto solo un par de infraestructuras del CITEC, pero podéis entrar en la página web y verlas absolutamente todas. Y luego, en cuanto a las titulaciones, vale, pues quería remarcaros que, bueno, en la escuela tenemos 2 grados relativas al ámbito de la ingeniería civil. Y los 2 grados provienen de 2 carreras que existían anteriormente al proceso de Bolonia, ¿vale? Y son la ingeniería de caminos, canales y puertos, que antiguamente tenía una duración... Sí, Aitor, perdona. Ya técnica de obras públicas que tenía 3 años. ¿Vale? Aitor, perdona, pon pantalla completa, por favor. Se transformó en el grado en tecnología de la ingeniería civil de 4 años, más el máster en ingeniería de caminos, canales y puertos de 2 años. Luego esta carrera de 5 años ha pasado a ser 6 años y la ingeniería técnica de obras públicas pues de 3 años ha pasado a durar 4 y el grado sería el grado de ingeniería de obras públicas. Vale. Aitor, pon pantalla completa, por favor. Sí. Hola. Pon pantalla completa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo ahí a mi compañero, que menos mal que me vigila para que haga las cosas como Dios manda. Bueno, lo que quería comentaros.
Una cosa importante que os quería remarcar es que todas las titulaciones, tanto el grado como el máster, como el grado de Ingeniería de Obras Públicas, estas 3 titulaciones tienen el sello EURES, ¿vale? Este sello es un sello de calidad internacional y, por tanto, es importante saber que cuando se tenga una de estas titulaciones o cuando se termine una de estas titulaciones, en el mundo entero será reconocida como una titulación que da lugar a las atribuciones y que has adquirido las competencias necesarias para poder desarrollar esta profesión. Además, fuimos la primera escuela que tuvimos estos sellos en el sistema universitario gallego, ¿vale? Entonces, bueno, esto indica un poco la calidad de las titulaciones que tenemos en ese momento. Importante también, atribuciones profesionales. Todas estas carreras o todas estas titulaciones dan lugar a atribuciones profesionales. El grado en tecnología de la ingeniería civil da lugar a la profesión o a la atribución profesional de ingeniero técnico de obras públicas, especialidad en construcciones civiles, ¿vale? Y el máster en ingeniería de caminos, canales y puertos da lugar a la profesión de mismo nombre, ¿de acuerdo? Y por otro lado, el grado de ingeniero de obras públicas da lugar a ingeniero técnico de obras públicas. Esto es una pregunta que suele aparecer muy habitualmente, ¿qué significa esto de atribuciones profesionales? Si hay unas carreras que las tienen, otras que no. Básicamente lo que significa es que hay determinadas actuaciones que solo podemos desarrollar nosotros como profesionales. Es decir, pongo un ejemplo muy bestia, pero por ejemplo, si a mí se me da muy bien, pues yo qué sé, hacer un tipo de operación quirúrgica, porque mi padre es médico y he estado con él y me ha enseñado, ¿vale? Y lo sé hacer mejor que él incluso, pues no voy a poder operar a nadie. No, porque no tengo la titulación medicina, especialidad a la que toque, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo. Aunque se me dé muy bien calcular puentes y toda mi vida me he dedicado a ello, yo no voy a poder firmar una estructura de un puente nunca si no tengo la titulación que me da esa atribución profesional, ¿vale? Pues hay unas determinadas carreras, os invito a que veáis cuáles son, que tienen este tipo de atribuciones legales reservadas, ¿vale? Bueno, por último, alguna cosa más. Prácticas en empresa. Una parte importante de la carrera, o cuando está estudiando una carrera, es la parte práctica. Y, por supuesto, si podemos hacer prácticas dentro del seno de una empresa, pues será estupendo para la educación de nuestros alumnos. Tenemos la suerte de que en este caso tenemos muchas más empresas que alumnos. Tenemos colaboración con más de 100 empresas, ¿vale? Y por lo tanto el alumno realmente puede escoger a qué empresa puede ir y de hecho son remuneradas todas las prácticas, ¿vale? No es el primer caso ni el último, pero muchísimos casos de alumnos que han hecho las prácticas en una determinada empresa, luego a lo mejor ha sido su primer puesto de trabajo. Por tanto, creemos que es una parte muy importante de la carrera el poder realizar estas prácticas y el poder garantizar que se puedan hacer, que en nuestro caso sí podemos hacerlo, ¿vale? Y aquí, últimamente, he añadido esto de portal de empleo porque, como hemos recibido bastantes solicitudes de empresas buscando a titulados pues recién terminada la carrera, etcétera, creíamos que era una buena idea dotar a los alumnos de un portal donde pudieran encontrar su primer contacto con una empresa, ¿vale? Entonces aquí en la página de Caminos, donde os enseñé antes, aquí tenéis un icono de portal de empleo donde podéis ver pues, la estancia en prácticas, cuántas ha habido este año, la oferta de ofertas laborales que ha habido. Y ya os digo, no son obviamente las únicas, pero son directamente ofertas que las empresas contactan con la escuela para que nosotros lo publiquemos en este portal de empleo, ¿vale? Aquí podéis ver 2018, 2019, ¿vale? 2020, nos falta por actualizar algunas, pero eso, que sepáis que las empresas nos llaman para que les propongamos nuevos titulados. Eso no lo hacemos, lo que hacemos es publicarlo aquí y los alumnos contactan directamente con las empresas, ¿vale? Más cosas.
Si se me olvida cualquier cosa, Luis y José, que estáis ahí, podéis intervenir, ¿eh? No hay ningún problema. Otra cosa que me parece interesante, los premios. En esta escuela repartimos un montón de premios al terminar las titulaciones, ¿vale? Al terminar el proyecto fin de carrera. Pero no solo al terminar, sino también a los primeros 5 expedientes preuniversitarios, ¿vale? Se reparten 5 premios, creo que recordar que es una actuación de 1.000 euros a cada uno de ellos, a los primeros 5 expedientes, los mejores expedientes que entren en la carrera. Creemos que es bueno premiar a los mejores alumnos, ¿vale? Y además, como os digo, un montón de premios para aquellos alumnos que terminan la titulación. Proyectos fin de carrera, tanto fin de grado como fin de máster, que son galardonados con diferentes, todos con cantidades económicas importantes, pero lo más importante es tener el premio pues, por la Fundación de Ingeniería Civil de Galicia, del Grupo Puentes, Premio Profesor Rodrigo del Hoyo, Acadar, Ovisa. Cada uno de ellos generalmente está dedicado a una temática. Por ejemplo, Grupo Puentes, pues estructuras, Profesor Rodrigo del Hoyo, pues a agua y energía, Acadar a puertos, Ovisa a carreteras, Compañía de Tranvías, Grupo Puma Hormigón, Copasa a diferentes construcciones, Banco Caminos al estudio económico del impacto económico de las infraestructuras, etc. Cada una a un ámbito diferente. Y además a los mejores proyectos pues se le da la oportunidad de hacer un póster, ¿vale? Y queda en la escuela, colgado en la escuela de forma perpetua. Por lo tanto, la gente se suele animar porque después cuando vuelve pues tiene allí su póster colgado con su proyecto fin de carrera. Y muchas más cosas, iniciativas, pues viaje de prácticas, que igual nos habla un poco después José, que es el encargado de organizarlo, que es básicamente un viaje que se realiza a final de curso, muy interesante, donde se pueden ver diferentes actuaciones relacionadas con nuestra profesión, ¿vale? Y Club Deportivo Intercaminos, o Club Deportivo de Coruña, ¿esto qué es? Básicamente, pues un club que se dedica a organizar eventos deportivos y quizá el evento más importante que se organiza es el Intercaminos, que se realiza una vez al año en cada una de las escuelas de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ¿vale? Donde se reúnen todas las personas, se lo pasan bien, hacen deporte y se socializan, ¿vale? Ingeniería Sin Fronteras es una asociación sin ánimo de lucro, organización sin ánimo de lucro, para realizar actuaciones relacionadas con ingeniería pues en aquellos sitios donde no existen tantas posibilidades y como tenemos esta capacidad, pues poder resolver problemas, pues si podemos ayudar a esos países sin recursos, pues bienvenido sea. Algunas de las actuaciones son más directas, por ejemplo, es realizar un abastecimiento de aguas en una población a la cual no llega agua potable, etcétera, etcétera. Convenios de intercambio, lógicamente, y esto lo veréis casi seguro con totalidad en casi todas las carreras, que se os van a ofrecer programas de convenio de intercambios con el resto de escuelas de Europa e internacionales, ¿vale? Acuerdos bilaterales, Erasmus, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto os invito a que nos preguntéis o vengáis directamente a la escuela a que os expliquemos cuáles son los programas Erasmus que tenemos, pero todo aquel que se quiera ir a estudiar una parte de su titulación a otro país va a poder, ¿vale? Y bueno, poco más quería comentaros. Aquí tenéis pues casi toda la información que os estoy diciendo, la tenéis en esta página de aquí, también en las redes sociales y no sé si queréis que os comente alguna cosa más. Por mi parte, yo quería comentaros un poquito a qué nos dedicamos, cuáles son las titulaciones que tenemos y animaros a... Lo más importante para mí, que podáis, en la medida de lo posible, si podéis visitar a los centros, que conozcáis qué es lo que hay detrás de cada una de las titulaciones, qué profesorado, qué historia tiene. A veces cuesta, pero yo creo que es importante visitar cada una de las escuelas con la que dudas, a la que vas a entrar, para ver un poco su trayectoria y eso es importante, ¿vale? En este momento. Pues Luis, José, que estáis ahí, no sé si queréis decir alguna cosa más, que seguramente se me han olvidado un montón de cosas. Voy a dejar de compartir. Hola.
Hola, Aitor. Mira, yo quería comentar que, bueno, comentarle a nuestros espectadores que en la página web donde han accedido a esta charla, que también tienen unos vídeos explicativos pues, de nuestra escuela, de nuestras instalaciones, y que les hemos propuesto unos retos para que puedan trabajar un poquillo sobre ellos, ¿no? Y que cualquier cosa que también contacten con nosotros. Vale. ¿Quieres que lo proyectemos ahí lo tienes buscado en internet? Pues igual estaría bien indicarles dónde está. Mira, ya lo tienes. Vale. Pues en la página web, donde accedemos a la charla, pues tenemos tanto los diferentes vídeos que os comentaba, ¿no? Pues de la escuela, de alumnos nuestros pues que nos cuentan la experiencia, pues cómo ha sido a lo largo de la carrera. Luego, pues diferentes profesiones y las salidas profesionales que hay. Y los retos que os comentaba. Bueno, también un canal de YouTube de la agrupación del CITEC que comentaba Aitor, y luego una serie de retos que os animamos a hacer. ¿Vale? Donde pues tenéis los vídeos pues donde tenéis las respuestas y demás. ¿Vale? Sí. Cualquier duda o podéis contactar tanto con Aitor o conmigo o cualquier persona de la escuela. Básicamente era eso, Aitor. Vale, no sé si algo más, José, ¿quieres comentar algo? Si no hay más preguntas. A ver, no sé, alguna pregunta típica que nos suelen hacer los alumnos es si es necesario haber cursado dibujo o no. Yo siempre me encuentro con esa pregunta. Siempre les digo que no, porque el claro ejemplo soy yo. Yo no estudié dibujo antes de entrar en la carrera y no fue una de las asignaturas que se me complicó para nada. Es decir, se empieza bastante desde el principio y no es necesario tenerlo. Que es bueno, obviamente sí, pero bueno, no es imprescindible. Una de las preguntas de los alumnos siempre sí es imprescindible y la respuesta es que no. Vale. No sé si hay alguna pregunta más, se me queda por ahí. Sí, Aitor. Dime, José. Habitualmente, pues moitos rapaces pregúntanos ou dinos que a carreira non se ten fama de ser moi complicada e bueno, eu sempre me gusta responderlles que o de complicado ou non depende do que realmente che guste e se che de ben. E sempre en ese sentido creo que vou destacar que se a un alumno lle gustan as matemáticas e a física e ten inquietude por estas cousas que ti lles acabas de presentar, pois que a carreira será exixente, non será difícil e que lle encantará. Evidentemente, se o perfil non é ese, pois, claro, cada un ten que buscar o perfil que máis se axuste a él. A min, personalmente, a carreira encantoume cando a fixen no momento e para mí sería moitísimo máis difícil Dereito ou unha carreira de Filoloxía que esta. E creo que é algo tamén a ter en conta. En función do que che guste, pois, se che gusta matemáticas e física, é un moi bo sitio para desplegar calquera das disciplinas que vos comentou o Aitor. E máis, o que pasa é que quedaron aí, pero seguro que moitas máis. Bueno, nos vídeos que hai no portal, nos vídeos que deixamos, hai moitos exemplos do que se pode facer. Pois sí, animo vos que vexades todos eses vídeos que seguramente os aclararán bastante máis do que fixen eu. Pero bueno. Pois, se non hai máis preguntas, deixámoslo aquí. Como vexades. Nada? Nada, para calquera cousa que se poñan en contacto con nós e encantados de recibilos ou... Sí, únicamente, si queredes, poñemos aquí os emails, vale? Podemos poñelos aquí no chat, si os parece. Ou poños aquí na presentación para que queden... Un segundo, poños aquí na presentación. Bono compartir. Vale. Vedes a presentación? Hola. Sí. Sí, vamos a poñer aquí rapidamente os correos. Vou poñer o meu correo, vale? .valdomir@c.es, todo en minúsculas, vale?
Despois está José París. Como é, José? J. París? José.París, igual que ti. Vale. Y Luis. Punto Ramírez. Ramírez tamén, sí. Vale, quito la esta. Vale, pues simplemente para que os quede ahí en el vídeo, con cualquiera de nosotros podéis contactar sin ningún problema, hacernos cualquier tipo de consulta, ¿vale? Y estamos para lo que necesitéis. Vale. Bueno, pues ánimo y suerte en vuestra elección, ¿vale? Venga, hasta luego. Luego.